Que Dios bendiga el pastor Julián. Que el Señor le use de manera poderosamente. Así que le pedimos a la iglesia que ponga su teléfono en vibrador. Yo sé que ya todos se pararon, fueron al baño y todo eso. Así que vamos a dedicar estos pequeños minutos que nos quedan para escuchar la voz de Dios. Así que pedir al Señor que te prepare tu corazón, que te abra el entendimiento, que te abra el corazón para escuchar su voz. Así que oremos, póngase de pie, iglesia, vamos a orar por el Señor, en esta mañana, oh Dios, te damos gracias, Padre, por este hombre, Señor, que tú has escogido, que tú has seleccionado como atalaya, Señor, como sacerdote, como ministro y siervo de Jesucristo. Padre, como iglesia lo bendecimos. Te pedimos, Dios, por él, por su vida, por su familia, por sus hijos. Te pedimos, Señor, en esta mañana que él reciba una llenura del Espíritu Santo, Señor. Padre, que tú le uses, Dios. Pasa por sus labios y sobre el sentido. Y prepara el corazón de tu pueblo, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, iglesia. ¿Cómo te sientes esta mañana? Bendecido. Es victoria. Así es. La iglesia siempre pasa por luchas, pruebas, desafíos, pero el Espíritu Santo nos da la victoria. Amén. Sabemos que vamos a tener igual problemas, pero no es lo mismo pasar el desierto solo que pasarlo de la mano del Señor. Estamos ya prácticamente a 15 días de terminar el 2024 y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Vemos que lo normal en esta época es ver a las personas planificar ¿qué van a hacer el 2025? Normalmente decimos, Señor, hacemos una lista de cuáles son las cosas que necesitaríamos para el 2025, planificamos. El final de año siempre vemos que en Navidad están regalos al pie del árbol. Y cuando se es niño, hay juguetes, hay presentes de acuerdo a la edad, pero ya cuando somos más adultos, empezamos a ver que los regalos cambian, ¿no? Señor, dame sabiduría. Señor, dame más confianza. Aumenta mi esperanza. Señor, necesito de ti. Ese es el tipo de peticiones que normalmente vemos ya cuando somos adultos. Pero qué mejor regalo que renovar nuestra mente. Si nosotros cada uno vemos que la palabra es la guía y podemos tomarla como ejemplo y renovar nuestra mente a través de la palabra del Señor, sabemos que nuestra vida va a ser mucho mejor. La mente es definitivamente el campo de batalla más importante para cada uno de nosotros. Como cristianos sabemos que tenemos una lucha perenne en la cual el enemigo lanza dardos siempre a nuestra mente. Nosotros como cristianos sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Luchamos diariamente con un contexto espiritual. Pero entonces, como nosotros vivimos en la carne, vivimos en un mundo material, un mundo que está dominado por nuestros sentidos, el sentido de la vista, el tacto, el gusto, el olfato, el oído. Entonces, cuando nosotros oramos al Señor y muchas veces no vemos el resultado allí de forma inmediata, tangible, entonces nos preocupamos. Pero ahí nosotros necesitamos entender que nuestra mente debe ser renovada para que entendamos que en el mundo espiritual, si nosotros, ¿verdad?, renovamos nuestra mente
y seguimos los preceptos de la palabra del Señor, podemos ver tangibles las bendiciones del Señor. Te voy a invitar a que tomes tu Biblia y me acompañes al libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Si no tienes Biblia, acércate a alguien que tenga allí una Biblia. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos 12. Te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies para reverenciar la palabra del Señor. Y si alguien nos visita, aprovecho para dar nuevamente la bienvenida. Bienvenido, bienvenida a la casa del Señor. Está en tu casa también. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo leí en la versión Reina Valera. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Padre Celestial, glorificamos tu nombre en esta mañana. Te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que como carbones encendidos, Señor, esta palabra cale en nuestra mente y en nuestro corazón. Glorificamos tu nombre, Padre Celestial. Pasea el Espíritu Santo de Dios en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarte, iglesia. Este versículo a la carta que hace el apóstol Pablo a los romanos destaca una transformación radical en la vida de nosotros como creyentes. Pablo nos insta a través de este versículo a que no nos conformemos a los valores y los patrones que rigen este mundo. Esos valores y esos patrones obviamente son temporales, están corrompidos. El apóstol Pablo más bien nos llama, nos invita a experimentar una transformación desde adentro, una transformación que venga desde lo profundo y que haga un cambio en nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar. Obviamente siendo guiados por la palabra del Señor y por su verdad. Este cambio nos lleva a nosotros a discernir y a vivir conforme a la buena y agradable, perfecta voluntad de Dios. Es decir, si nosotros vivimos según los principios divinos que glorifican al Señor, vamos a obtener el beneficio de su bendición. No adaptarnos a las influencias de este mundo, sino experimentar una transformación radical en nuestra mente. Eso nos va a beneficiar a cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Obviamente la renovación no es un proceso mágico, entre comillas. La renovación es un proceso continuo que solo es posible a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos obedecer la palabra del Señor para que el Espíritu Santo pueda realizar este trabajo. La finalidad de este proceso es discernir y cumplir la voluntad de Dios, que como dijimos antes, es buena, agradable y perfecta. Esta voluntad del Señor está alineada con la santidad y el propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros escuchamos la frase renovar la mente, ¿qué significa? ¿Qué nos llega a nosotros, a nuestra mente, cuando escuchamos la palabra renovación? La palabra renovación implica que algo necesita ser cambiado, algo necesita ser actualizado, que ya algo tiene mucho tiempo de uso y sinceramente esos métodos ya deben ser cambiados. Una mente influenciada por la verdad de la palabra de Dios. Si vemos el capítulo 4 del libro de Efesios, verso 23, nos dice también el Señor a través de su palabra: renovaos en el espíritu de vuestra mente. La renovación de la mente comienza al sumergirnos en la palabra del Señor, en la Escritura.
Si nosotros leemos la palabra con regularidad, entonces permitimos que ella transforme nuestras ideas, transforme nuestros valores y transforme nuestros deseos. La mente renovada, por supuesto, va a filtrar los pensamientos. Si nosotros tenemos una mente no renovada, entonces los pensamientos que van a dominar son los pensamientos de la carne. Y no es la idea, ¿verdad que no? Nuestros pensamientos deben ser filtrados, nuestras emociones, nuestras decisiones deben ser filtradas a través de la palabra. Eso haría que nosotros rechacemos lo que sea contrario a el propósito del Señor. Una mente que piensa en lo que es bueno, puro y digno de alabanza. En Filipenses capítulo 4, verso 8, nos insta el apóstol Pablo también a que necesitamos pensar en todo lo que sea verdadero, honesto, justo, puro, amable. Todo lo que sea de buen nombre, si en eso que pensamos hay alguna virtud y si es digno de alabanza, entonces la invitación del apóstol Pablo para nosotros es que en eso sea lo que pensemos. Obviamente esto es el fruto de una mente renovada. Este versículo nos da un filtro práctico para evaluar nuestros pensamientos. Cada día nosotros tenemos una lucha en nuestra mente y lo que necesitamos es hacernos algunas preguntas. Ese pensamiento que me llega a la mente es un pensamiento verdadero, es un pensamiento amable, es un pensamiento bueno, es un pensamiento justo. Eso es lo que necesitamos hacer. Filtrar nuestra mente, nuestros pensamientos a través de la palabra. Si lo que estamos pensando no edifica, entonces no debería ocupar espacio en nuestra mente. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? La palabra del Señor nos insta a que debería ser diariamente. Nuestra lucha inicia una vez que inicia el día. Cuando usted se levanta allí, toma unos minutos, Señor, gracias por este día. Te pido que tu presencia y tu espíritu esté conmigo, Señor. Ato mi mente y mis pensamientos a la voluntad de Cristo. Nuestros pensamientos deben diariamente filtrarse a través de la palabra. Lo ideal sería que todo lo que pensemos sea edificante y que contribuya a formar una mente renovada que glorifique al Señor. Amén. Si hacemos un contraste entre la mente natural y la mente renovada, podemos citar dos versículos. Podemos ver en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que la palabra nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para el hombre cuya mente es natural, las cosas espirituales son locura y no las puede entender, porque se han de discernir solo de forma espiritual. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio? Vivimos en un mundo regido por nuestros sentidos. Si no lo vemos, no lo creemos. Si no lo escuchamos, simplemente no lo creemos. Entonces, para la persona que tiene una mente renovada, una mente guiada por la palabra y el Espíritu Santo de Dios, las cosas espirituales no pueden ser locura, tienen que ser cordura. La mente natural está influenciada por el pecado. La mente natural solo tiene incredulidad, orgullo y autosuficiencia. Una persona cuya mente es natural va a confiar solamente en sí mismo. Va a ser un culto a la personalidad. No hay confianza en Dios en una persona cuya mente es natural. No hay credulidad. Si recordamos las palabras del Señor, cuando las personas le preguntaban, mientras Él estuvo aquí en la tierra, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué les contestaba el Señor? Cree. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exacto. No involucra los ojos, involucra creer, confiar en que el mundo espiritual está regido por alguien que está ocupando el trono desde siempre y para siempre.
que es el Señor Jesucristo. La mente natural está dominada por el egoísmo y los deseos carnales. Esto obviamente conduce a decisiones totalmente alejadas de la voluntad del Señor. Pero si seguimos haciendo el contraste, podemos ir a Efesios capítulo 5, verso 8 al 10, donde nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y entonces nos invita a andar como hijos de luz. Si antes estábamos en tinieblas, entonces una vez que decidimos seguir al Señor como nuestro Salvador y Rey de nuestra vida, entonces la invitación es que andemos como hijos de luz. Una mente renovada está en constante búsqueda de agradar al Señor, reflejando su luz en todas las áreas y contextos de su vida. Este cambio no es solo interno, sino que se manifiesta en acciones externas que glorifican al Señor. Si usted tiene la oportunidad de tomar alguna decisión en su trabajo, de tomar alguna decisión en donde usted estudia o en cualquiera sea su contexto, intente que esa decisión glorifique al Señor. Hay que tomar la decisión. Entonces, necesitamos renovar nuestra mente. Estamos a escasos días de iniciar un año nuevo en el cual podemos hacer muchas planificaciones. Pero si la prioridad de esas planificaciones no están conforme a la palabra del Señor, entonces los resultados pueden ser no muy gratos. ¿Por qué necesitamos renovar nuestra mente? Como leímos al principio en Romanos capítulo 12, verso 2, la palabra nos invita a que no nos conformemos a este siglo. Esta es una palabra que fue escrita hace muchos años, pero sigue vigente el día de hoy. La invitación del apóstol Pablo es a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces podemos tomarlo como un mandato. Podemos tomarlo como que la palabra nos está diciendo simplemente, por favor, no se conformen con los pensamientos de este siglo. Nosotros ahora, en nuestro caso, en nuestro contexto histórico, nos podemos dar cuenta que los tiempos cada vez son peores. Podemos ver en las redes sociales que lo que predomina es el pensamiento de la mente natural. Entonces, si tomamos esto como un mandato, pudiéramos decir que renovar nuestra mente no es opcional. Es un llamado que el Señor nos hace a nosotros, a todos nosotros como creyentes. Y nos invita, por supuesto, a que no nos dejemos moldear por los valores y los patrones que están rigiendo este mundo, sino que adoptemos la mente de Cristo. Puede ser difícil porque seguimos en esta carne, pero tenemos que someter la carne a la voluntad del Señor. ¿Por qué también necesitamos renovar nuestra mente? Porque necesitamos discernir la voluntad de Dios para nosotros. Si seguimos con una mente natural, siempre nos vamos a estar preguntando: oye, pero es que yo no sé cuál es el propósito que el Señor tiene conmigo. Yo me entregué al Señor hace 8 años, hace 10 años, y yo no sé qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué está ocurriendo ahí? Estancamiento. Si usted renueva su mente y prioriza el espíritu sobre la carne, entonces usted va a poder discernir la voluntad del Señor para usted. Una mente renovada tiene la capacidad de comprender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Sin esta renovación, nuestra percepción en este mundo simplemente se nubla. ¿Por qué se va a nublar? Por el egoísmo, por nuestros propios intereses, o simplemente por influencias externas, ¿verdad?, que van a hacer que cambiemos el propósito que Dios tiene para nosotros por un propósito temporario y que simplemente no nos va a dar ningún beneficio. Si leemos la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6, nos dice y nos da un consejo maravilloso. Nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Entonces ahí tenemos un consejo súper importante. Necesitamos renovar nuestra mente para discernir la voluntad del Señor. Pero ¿cómo lo hacemos? Necesitamos poner nuestra confianza, pero de verdad, porque Proverbios nos dice de todo tu corazón. O sea que cuando confiemos en el Señor, tenemos que hacerlo ciegamente. Ciegamente. La palabra también nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es imposible? Porque veíamos hace un rato que fe, ¿verdad?, es la certeza de lo que se espera y la convicción de algo que no estamos viendo. Entonces la única manera de creer en el Señor es creer que Él está ahí, que nos escucha, que es fiel, que Él es capaz de transformar nuestra vida y nuestro contexto. ¿Qué obtenemos nosotros al renovar nuestra mente? Y necesitamos renovarla para obviamente tener un próximo año lleno de bendiciones. La palabra nos habla de que cuando nosotros recibimos al Señor, uno de los beneficios de que el Espíritu Santo habite en nuestra vida y en nuestro corazón es tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es esa paz? Que así esté pasando lo que esté pasando, usted dice: Señor, tú estás conmigo, tú estás conmigo, no importa lo que pase, yo sé, Señor, que tú llevas mi mano y voy a llegar a puerto seguro. Entonces eso es parte de la renovación de la mente. Isaías capítulo 26 verso 3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque una persona que persevera su pensamiento y todos los días: Señor, eres tú en mi vida, tú eres el Rey. ¿Qué quiere decir eso? Que su confianza está siendo puesta en el Señor. Y así justamente es como termina el versículo. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿cuál es el secreto para tener paz? Confiar en el Señor. Así es, así es. La renovación de la mente va a reemplazar todo caos, toda confusión. ¿Y por qué lo va a sustituir? Por paz. Con paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque tenemos que confiar plenamente en el Señor, en su soberanía, pero sobre todo en su sabiduría. La mente renovada del cristiano no se preocupa por cosas que no están en su control. Él sabe que Dios tiene el control. Él pone su confianza en Él, en sus manos, deposita su vida y él sabe que pase lo que pase, el Señor está en control. Imagínense que están así, que si usted ve los billetes de Estados Unidos, tienen esa frase ahí: In God we trust. En Dios confiamos. Obviamente ellos cometen errores, pero por lo menos dicen: Señor, en ti confío. Nosotros como cristianos necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos poner toda nuestra confianza en Él. ¿Por qué también necesitamos renovar nuestra mente? Porque el Señor, si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, Él nos va a dar su dirección y su sabiduría para nuestro día a día. En el libro de Proverbios, continuamos, allí mismo en el capítulo 3, del verso del 5 al 6, nos dice que la dirección del Señor comienza cuando entregamos nuestras mentes a Él. La sabiduría que proviene de Dios es superior a cualquier conocimiento que esté en esta tierra, en algún ser humano. Y nos ayuda, por supuesto, a tomar las decisiones correctas y mejores decisiones también. Incluso en las situaciones más desafiantes, en esas situaciones donde podemos perder el aliento, en esas situaciones donde pudiéramos percibir que el Señor no está con nosotros. En ese tipo de situaciones necesitamos poner nuestra confianza plenamente en el Señor.
Entonces necesitamos examinar nuestra mente y nuestro pensamiento. Nuestros pensamientos reflejan los valores de Dios o los valores de este mundo. Hágase esa pregunta allí donde usted está. Cada vez que tú tienes que tomar una decisión, esa decisión, ¿qué representa? ¿Representa los valores del Señor y su palabra? ¿O representan los valores conforme a los de este mundo? ¿Dedicamos tiempo a meditar en la palabra del Señor permitiendo que ella renueve y transforme nuestro entendimiento? Son preguntas importantes que necesitamos hacernos. Es un autoexamen. Necesitamos evitar influencias negativas que contaminen nuestra mente. El enemigo lanza dardos allí, cuando viene la situación desafiante, cuando viene eso que no podemos controlar. Entonces allí es donde necesitamos transformar nuestra mente. Necesitamos que todo lo que nosotros decidamos y esas decisiones que tomemos sean siempre pensando en que esté conforme a los pensamientos del Señor y que esas decisiones glorifiquen al Señor. Necesitamos evitar situaciones, amistades, necesitamos evitar todo lo que nos desvíe del propósito del Señor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo renovamos nuestra mente conforme a la mente del Señor? Renovar la mente conforme a Cristo Jesús y a su palabra es un llamado que nos hace el apóstol a través de este texto que nosotros leímos. Es un llamado, es un mandato activo y constante que implica que nosotros necesitamos someter nuestro pensamiento a la autoridad de Cristo. Permitamos que su palabra transforme nuestra mente y nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, pero esto no ocurre de forma automática. Necesitamos nosotros crear la disciplina, necesitamos tomar pasos prácticos que nos conduzcan a una transformación espiritual profunda. Necesitamos rendir nuestros pensamientos a Cristo Jesús, ahí, a los pies de la cruz. Si vamos a la palabra nuevamente, en 2 Corintios, capítulo 10, verso 5, la palabra nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Allí tenemos el secreto. Este versículo nos llama a que identifiquemos y que confrontemos sobre todo los pensamientos que no estén alineados con las verdades del Señor. Si nos llega un pensamiento a nuestra mente, identifíquelo. Y vea usted mismo si es un pensamiento conforme a Dios o es un pensamiento erróneo. Si es un pensamiento que le genera temor, si es un pensamiento que le genera duda, si es un pensamiento que alimenta su orgullo, o si es un pensamiento que está conforme al pecado, entonces no es un pensamiento conforme al Señor. Sometamos nuestros pensamientos al Señor. Si le llega un pensamiento de este tipo, definitivamente hay que orar de una vez. Declaremos con nuestra boca: mis pensamientos los someto en el nombre de Jesús a la voluntad de Cristo Jesús y a su autoridad. Porque no podemos permitir, ¿verdad?, que esos dardos del enemigo nos hagan caminar por un camino que nos lleve a la destrucción. Si surge un pensamiento que usted siente que lo va a llevar al fracaso, reemplácelo con una verdad bíblica. Para eso tenemos ahí la palabra. Pudiéramos hablar de Filipenses 4:13, ¿verdad?, que todos no lo sabemos. ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es una verdad profunda que necesitamos declarar. Entonces, cualquier mentira del enemigo que él envíe como un dardo a su mente, ate sus pensamientos a la voluntad y autoridad de Cristo Jesús. Amén.
Necesitamos buscar, ¿verdad?, en la palabra, versículos que contrarresten esas mentiras del enemigo. Y meditemos en eso, meditemos en eso. Señor Jesús, mi mente es tuya, mi corazón es tuyo. Esta situación no está conforme a ti. En el nombre de Jesús, yo declaro tu señorío y tu poder sobre esta situación, en el nombre de Jesús. ¿Cómo también podemos hacerlo? Podemos hacerlo a través de su palabra. Salmo 119, 105 nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Escritura tiene el poder de iluminar áreas oscuras de nuestra mente. Cuando nosotros declaramos la palabra del Señor, ella nos guía hacia los pensamientos que glorifican al Señor. Juan 17, verso 17 nos dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo contrarrestamos las mentiras del enemigo? Con la palabra del Señor. La palabra del Señor no solo informa, sino que transforma. A medida que meditamos en la palabra, entonces todos esos pensamientos negativos que no están conformes al Señor, todas las dudas, temores, pensamientos que infunden orgullo en nosotros, se reemplazan por la verdad y las promesas del Señor. Hagamos una lectura diaria, dediquemos un tiempo a leer, reflexionar en la palabra, así sea unos minutos. Si usted está ahí en su trabajo, si tiene la computadora, ponga un versículo ahí y medite en ese versículo. Medite en ese versículo, esos son 2 minutos. Para que la palabra sea la que transforme nuestra mente. ¿Qué otro consejo? Aparte de que la lea, memorice un versículo diario. Un versículo. En 1 minuto usted puede leer ese versículo y lo va repitiendo. Lo va repitiendo. Sigue haciendo su trabajo, sigue estudiando, sigue allí con su día a día normal. Pero si usted repite la palabra y la declara, un versículo al día que usted se aprenda, ese versículo puede salvarlo de muchas cosas. ¿Por qué? Porque a medida que alimentamos nuestra mente con la palabra, entonces vamos a tomar decisiones correctas, decisiones que glorifican al Señor. Entonces allí viene el proceso de santificación, lo que hablábamos en un principio. El Espíritu Santo llega una vez que nosotros declaramos que el Señor Jesús es nuestro Señor y nuestro Rey. Pero la santificación no es un proceso instantáneo. La santificación es un proceso día a día, día a día. Y requiere que nosotros tengamos la decisión de caminar y de tomar las disciplinas espirituales. ¿Cómo también podemos hacerlo? Con la guía del Espíritu Santo. No podemos hacerlo de otra manera. Juan capítulo 14, verso 26, nos dice la palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y termina el versículo diciendo: y os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces necesitamos dedicar tiempo a leer la palabra del Señor, porque todas sus verdades el Señor nos las dejó escritas allí. El Espíritu Santo es esencial en el proceso de la renovación de la mente. Él va a actuar y nos va a revelar áreas que necesitan que cambiemos, y nos da el poder para resistir pensamientos erróneos. Oremos, iglesia, oremos, pidámosle al Señor discernimiento. Digamos, el Espíritu Santo, muéstrame, Señor, esas áreas específicas de mi mente donde los pensamientos necesitan alinearse con Cristo Jesús. A medida que nosotros vayamos creciendo espiritualmente y vamos teniendo y desarrollando esa relación con el Espíritu Santo de Dios, entonces vamos a empezar a discernir y vamos a empezar a escuchar su voz. Vamos a aprender a distinguir cuáles son los susurros del Espíritu Santo, ¿verdad? A diferencia de los dardos del enemigo que nos llegan a nuestra mente. Eso únicamente se hace a través del desarrollo de nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios a través de la oración.
Necesitamos confiar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que no es con nuestra fuerza. Nosotros simplemente no podemos. No podemos hacer nada. Somos seres humanos, simples, sencillos, que sin el Señor nada podemos hacer. No se trata de nuestra fuerza, porque simplemente no podemos. Nuestra fuerza es una fuerza solo de la carne. Nuestra fuerza en el mundo espiritual vale 0 menos 0. En el mundo espiritual solo el Señor puede lograrlo. Y a través de su poder, entonces se refleja en esto, en este contexto en que nosotros estamos. Porque a través de cada uno de nosotros, iglesia. Usted que está ahí sentado, usted es las manos del Señor. Usted es los pies del Señor. El Señor Jesús, a través de su Santo Espíritu, nos ministra y nos guía para que cada uno de nosotros podamos tener una mente renovada y que podamos ejercerla en nuestra iglesia, en nuestra casa, en donde trabajamos, en cada uno de nuestros contextos. La palabra en Romanos capítulo 12, verso 3 al 8 nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Asimismo, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Pablo continúa exhortándonos a que nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, necesitamos vivir con humildad y con dependencia directa de Dios. Implica que tenemos que reconocerle en todos nuestros caminos. Necesitamos pedirle que nos dé la capacidad de funcionar dentro de la iglesia como proveedores y transmisores de esa gracia del Señor, que no es un mérito humano, eso es única y exclusivamente don del Señor. Una vez que tenemos nosotros una mente renovada, podemos nosotros trabajar en nuestros contextos con humildad, en el servicio. Podemos nosotros discernir los dones espirituales. Podemos nosotros en nuestro hogar ser reflejo del Señor. Una mente renovada transforma las relaciones personales, transforma las relaciones familiares, se alinean directamente con el diseño que Dios puso para nuestro hogar. El hogar cristiano tiene que reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Una mente renovada en el creyente hace que el creyente sea sometido a la palabra. La palabra también nos dice que nos sometamos unos a otros, que veamos a nuestro hermano como alguien mayor. Y eso obviamente nos golpea el orgullo. Necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos crecer espiritualmente. Porque usted y yo, iglesia, somos la sal de la tierra. Cada uno de nosotros somos los que tenemos que hacer ese agente de cambio que puede hacer que la sociedad no termine de colapsar. En Mateo capítulo 5, verso 13 al 16 nos dice que nosotros, Pablo dice, vosotros sois la sal de la tierra y sois la luz del mundo. Así que el llamado es a que nosotros tenemos que alumbrar, tenemos que ser luz a los hombres para que vean las buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. El mundo que está allá afuera no va a reconocer a Dios sino a través de la iglesia. Ellos tienen que ver al Señor y el trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Tienen que ver el testimonio de la iglesia siendo la sal de la tierra. Iglesia, el Señor nos manda a que renovemos nuestra mente. Estamos a 15 días de iniciar un nuevo año.
Que cada una de esas planificaciones que hagamos sea tomando en cuenta la palabra del Señor y pidiéndole y declarando que nuestra mente sea no solo un campo de batalla, sino que sea un campo en el que la palabra del Señor y su Santo Espíritu sean día a día victoriosos. Que sea el Señor el que salga victorioso en cada una de nuestras decisiones. Que si nosotros renovamos nuestra mente, entonces las personas no convertidas, la persona que no tenga a Cristo en su corazón, diga: wow, él es diferente, ella es diferente. Necesitamos renovar nuestra mente no solo para nuestra vida individual, sino también como cuerpos de Cristo. Es una obra continua que el Espíritu Santo hace en nosotros para que cada una de las cosas que nosotros hagamos apunten a la glorificación del Señor y por ende al crecimiento integral de nosotros como su pueblo, como su iglesia. Al acercarnos ya al final de este 2024 y el inicio de 2025, necesitamos buscar esa renovación como un medio para alinearnos con la voluntad del Señor. Necesitamos transformar nuestra vida personal para que seamos un testimonio vivo de que el Señor está en su iglesia. No nos conformemos a este siglo. Transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esta mañana mi esposa en la clase decía varios principios que van muy acorde. Decía: dejar de mirar hacia atrás, porque Dios nos puso los ojos delante para ver siempre hacia el frente. Necesitamos avanzar, iglesia. No te ancles en el pasado, no te ancles en aquello que en cierto momento hizo que fracasaras. Renueva tu mente, renueva tu mente. Dios borra tu pasado, Él es capaz de restaurar tu presente y de bendecir tu futuro. Si renuevas tu mente, entonces tendrás la paz que sobrepasa todo entendimiento y podrás seguir adelante. Necesitamos tener frutos visibles de una mente renovada que evidencie el crecimiento espiritual. Necesitamos desarrollar el discernimiento espiritual. Necesitamos tener relaciones saludables entre nosotros y nuestros familiares. Necesitamos que nuestro día a día sea una victoria sobre el pecado. Primera de Corintios capítulo 10 verso 13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. La victoria sobre el pecado, iglesia, no solamente glorifica a Dios en nuestras vidas, sino que también protege la pureza y el testimonio de la iglesia. Una mente renovada y guiada por el Espíritu Santo nos equipa a usted y a mí para resistir las tentaciones. Y entonces en ese momento, en ese punto, podemos vivir en santidad. La gloria de Dios y el testimonio de su iglesia pueden cambiar vidas. Amén. Pero para que eso ocurra, necesitamos como iglesia tener frutos de mente renovada. Necesitamos ser evidencia de su gloria. Este momento, el momento en que termina ya prácticamente el 2024, es un momento perfecto para que renovemos nuestro pensamiento, nuestra mente, y nos preparemos para lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este nuevo año. Es necesario que nuestra mente esté alineada con su voluntad y con su palabra, para que cuando inicie el año que viene, entonces tengamos una nueva perspectiva, tengamos una nueva visión, avancemos en el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros y estemos listos para ser testigos de su bendición y de su gloria en nuestra vida y en nuestra familia. Este es un tiempo de renovación, iglesia. Necesitamos aprovecharlo para prepararnos espiritualmente. Necesitamos que como iglesia podamos ser
piadosos, podamos ser sin mancha. ¿Por qué? Porque estamos esperando el regreso de nuestro amado Cristo Jesús. Estamos esperando que Él venga a buscar a su pueblo, a su iglesia, una iglesia sin mancha, con una mente nueva, renovada, que impacta y es agente de cambio en esta nación. Si alineamos nuestra mente conforme a la mente de Cristo, entonces nos alineamos con su voluntad para nuestra vida. Como dije antes, una mente renovada no solo te beneficia a ti, sino que también impacta el mundo que te rodea. A medida que reflejamos a Cristo, entonces nos convertimos en un testimonio viviente del poder transformador de Dios en nuestra vida. Entonces el llamado es a que transformemos nuestra forma de pensar para que se transforme nuestra forma de vivir. Es un llamado a vivir en santidad, es un llamado a buscar la voluntad del Señor y ser instrumentos de su paz. Instrumentos de su paz, instrumentos de amor en un mundo que está necesitado. Ponte sobre tus pies, iglesia. Te voy a invitar que inclines tu rostro allí donde estás. Y allí en tu oración le pidas al Señor: Espíritu Santo, renueva mi mente. Espíritu Santo de Dios, permíteme en este nuevo año que se acerca ser un agente de cambio para que vidas sean transformadas. Permíteme, Señor, ser un reflejo de tu amor, de tu gracia y de tu poder. Que donde sea que yo me desenvuelva, quien me vea, quien me conozca, pueda decir: de ahí un hijo de Dios. Cambia, Señor, cambia nuestra mente. Que tu Santo Espíritu sea un escudo protector que pueda repeler los ataques del enemigo a nuestra mente. Que esos dardos que el enemigo quiere enviarnos no lleguen a nosotros. Permítenos, Señor, poner tu palabra como escudo para que podamos ser transformados, Señor, conforme a tu propósito. Glorificamos tu nombre y te damos muchas gracias, Señor, por tu amor incondicional, por la renovación que nos ofrece, Señor, a nuestras mentes. Sabemos que somos llamados, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. A veces, Señor, nuestros pensamientos y nuestra forma de vivir se alejan de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Como tu pueblo, Señor, te pedimos perdón. Porque hemos vivido, Señor, muchas veces alejados de ti, de tu propósito. Nos rendimos ante ti, Señor, y te pedimos que tomes el control de nuestra vida, pero sobre todo, Señor, de nuestra mente. Renueva nuestros pensamientos, limpia, Señor, nuestras ideas, y haz que nuestra mente, Señor, sea un reflejo de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a discernir qué es lo bueno, qué es lo puro, qué es lo agradable, qué es, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas. Eso solo se logra a través de derramar nuestra vida a tus pies. Declaramos, Señor, tu reino en nuestra vida. Declaramos tu poder, Señor, en nuestra familia. Declaramos tu presencia, Señor, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro contexto. Cambia, Señor, nuestra forma de pensar. Junto a tus pies quiero posar por tu amor, dejarme llevar junto a tu
declaramos tu señoría en nuestra vida. Te adoramos, Jesús. Ponemos nuestra vida y nuestros pensamientos a tus pies, Señor, a los pies de la cruz, allí donde solo tú, Señor, puedes cambiar, puedes ministrar, puedes transformar nuestra vida 180 grados y quitar todo lo que no esté, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu pensamiento, conforme a tu precepto, conforme a tu palabra, Señor. Adoramos tu nombre. Canta la iglesia. Tocar tu manto, Señor. Lavar los pies de mi Dios. Saber que mi corona Estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor. Lavar los pies de mi Dios. Saber que mi corona Mientras el pastor compartía la palabra del Señor, yo ya hacía mis apuntes y anoté 2 preguntas para Edison Abreu, pero quiero compartirla también para ti. Mis pensamientos reflejan la voluntad de Dios y los valores de este mundo. Tú que escuchaste la voz de Dios en esta mañana, escuchaste el mensaje del Señor, donde el Señor está pidiendo una renovación profunda de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Se nota en mi vida una transformación por la renovación de mi mente. Llévate esas 2 preguntas en tu corazón y medita lo que Dios te ha estado hablando, lo que Dios te está diciendo. Bendecimos la vida del pastor, su familia. Dios ha hablado en mi corazón en esta mañana. Y así espero que Dios también haya hablado a tu vida. Pero si necesitas ayuda, hoy te voy a repetir lo que predicó el pastor para renovar tu mente. Necesitas alinear tus pensamientos hacia la voluntad de Dios. Necesita alinear tu pensamiento hacia la voluntad de Dios. Necesita la ayuda del Espíritu Santo y necesita meditar diariamente en la palabra de Dios y empieza a practicar lo que tú estás leyendo en la palabra, lo que Dios te está hablando. Amada iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que el Señor nos permita, oh Dios, salir de este lugar bajo la cobertura del Santo de Israel. Padre, nos vamos de este lugar, pero no de tu hermosa presencia, Señor. Señor, que si tú regresas durante esta mañana, durante esta tarde, o cuando tú entiendas, Señor, que debes de venir, Padre, que tú encuentres una iglesia, Señor, con una mente renovada en Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesús.